Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La alimentación es uno de los puntos de conflicto más importantes, tanto en la subjetividad como, bueno, en la dinámica social. El Estado es el garante del derecho a la alimentación, como de tantos otros, y si no se cumple, jurídicamente los ciudadanos están habilitados para reclamarlo, para reclamarle al Estado. Es un derecho humano la alimentación y los ciudadanos son sujetos de derecho. Esta reestructuración del sistema económico-político y del sistema alimentario posterior a la Segunda Guerra Mundial es como surge en la FAO el concepto de seguridad alimentaria. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, donde se habían usado una vez más los alimentos como armas, el hambre como arma para someter a los pueblos, la mira de los países europeos que habían sufrido, que habían sido teatro de la guerra, es reestructurar su sistema agroalimentario de manera tal de lograr autonomía, de manera tal de producir en su territorio los alimentos que consumen. En los años 70, las Naciones Unidas promovían el cumplimiento del derecho a la alimentación a través de FAO, a través de un concepto que todos los países miembros adoptaron, que era la seguridad alimentaria, que ponía 4 grandes indicadores para el cumplimiento del derecho. El primero de ellos era la disponibilidad, ¿no? Aumentar la producción, la productividad, la diversidad de los alimentos producidos para terminar con el hambre. El segundo era el acceso. O sea, puede haber muchos alimentos, pero si no mejoras el acceso, se los va a comer una parte de la población y no toda. El tercero era que esos alimentos tenían que ser sustentables. La producción de esos alimentos debía poder reproducirse en el tiempo. Esos recursos naturales no podían ser sobreexplotados de manera tal de que hubiera hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana. Y además la producción tenía que ser estable. Y el último era que la alimentación tenía que ser adecuada, la utilización biológica, o sea, no podías tener alimentos suficientes, estables, que no fueran inocuos. Primero en los 70 con la Revolución Verde y en los 90 con la adopción masiva de semillas transgénicas y su paquete tecnológico, parecía que estábamos caminando hacia el derrocamiento definitivo del hambre. Y parecía porque al menos estadísticamente, a partir del año 85, se producían más alimentos que los que se necesitaban para que toda la población del planeta Tierra comiera de manera adecuada y suficiente.
por lo menos estadísticamente. Pero ¿qué pasaba? Había 900 millones de desnutridos, es decir, se producían, pero había una falla muy importante en el acceso. Por lo tanto, en el año 96, Naciones Unidas deja de insistir en la producción y en la productividad para mejorar la disponibilidad y empieza a insistir en que los países miembros lo que tienen que hacer es reducir la desigualdad, reducir la pobreza y mejorar el acceso a la alimentación. La Vía Campesina, que es un movimiento campesino global, lanza un concepto competidor, alternativo a este concepto de seguridad alimentaria, que es el de soberanía alimentaria. Lo que dice es, miren, este modelo que ustedes están promoviendo desde hace tantos años y que ha sido tan exitoso en Europa, en Estados Unidos, y que ha aumentado tanto la productividad, no terminó con el hambre. Es más, justamente los campesinos, los pequeños productores, los pueblos originarios, son los que más hambre sufren. Son productores de alimentos y a la vez son los menos beneficiados por este modelo capital intensivo, de monocultivo químico extensivo, ha servido muy bien al capital, a la industria, al Estado, pero no a los pobladores, y mucho menos a los pobladores más chicos. Y la soberanía alimentaria yo lo entiendo, o sea, soberanía en un sentido muy amplio, es soberanía sobre los suelos, soberanía sobre los cuerpos, digamos, que las personas podamos tener acceso a agua limpia, que las personas podamos tener acceso a la tierra, que podamos estar tranquiles en una escuela, sentadas sin que pasen y nos fumiguen, que podamos caminar por la calle sin que nos digan cosas, digamos. Para mí es un concepto súper amplio y va todo de la mano. Soberanía alimentaria. El derecho de los pueblos a producir, distribuir y consumir alimentos de manera sustentable en el marco de la diferenciación cultural. No hay una sola manera, no hay un solo mundo. Y hay derechos políticos, económicos, sociales y culturales que estos pueblos encuentran conculcados con ese modelo que Naciones Unidas y los países encuentran tan exitoso y extendido a nivel global. Cuando vos accedes a la tierra, cuando vos accedes al agua, accedes a un empoderamiento en lo que es la producción de tu alimento, por ejemplo esto, no tenemos idea de dónde viene el alimento que comemos, que sepamos quién produce el alimento, en qué condiciones vive la persona que produce el alimento y qué es lo que estamos comiendo es soberanía. Que yo no tenga idea de dónde viene lo que tengo en el plato implica una decisión, una división de mí con lo que yo ingiero que es muy grande y eso yo creo que después se termina replicando en distintos aspectos de nuestras vidas. Cuando conseguimos eso, saber quién produce el alimento, de dónde viene, por qué en julio no hay frutilla, digamos, por qué es importante la lucha, porque no al hambre en los cursos del agua, del río Chubut. O sea, todo está concatenado. ¿Por qué se están prendiendo fuego los montes nativos? ¿Por qué se avanza sobre los parques nacionales? ¿Por qué hay un femicidio cada 20 horas? Todo eso es porque no tenemos soberanía. La soberana capacidad de decidir qué comer, cómo se producen sus alimentos, cómo se distribuyen sus alimentos y cómo se consumen sus alimentos de acuerdo a sus ideas, tradiciones, identidades. Y el derecho de actuar en la política que toma esas decisiones. En Argentina tenemos que pensar en la precarización de la alimentación argentina, que es un proceso, yo diría, estructural, es de larga data.
Si tuviéramos soberanía sobre nuestra tierra, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros alimentos, podríamos estar pensando otra sociedad más justa, más empática, más solidaria, más cooperativa, digamos, como algo más mancomunado, ¿no? Yo entiendo la soberanía como eso, como un conjunto muy amplio de cosas que tienen que ver con poder generarnos autonomía y buen vivir. Cuando el Estado reparte arroz, polenta, lentejas, harina y aceite, está legitimando indirectamente que esos son los alimentos que corresponden a los pobres y que esos son los alimentos que corresponden a una alimentación adecuada. El proceso de fomentar también la agroecología tiene que ver con entrar en contacto con familias productoras, con pequeñas y pequeños productores, empezar a hacer los talleres de formación para generar distintos bioinsumos, que se llama ya sea para controlar plagas, ya sea para fertilizar, todo a base de elementos naturales, digamos. Y bueno, y empezar a fomentar también esto y dar un espacio de comercialización para esas personas que quieren incidir o transformarse o empezar a hacer el proceso de transición hacia la agroecología. Para empezar un poco difícil, pero después vas rotando los suelos, rotación de suelos, hay que hacer diferentes formas de cultivo, tratando de hacer el tema de controlar la plaga con los mismos yuyos que hay, de la quinta lo que va saliendo. Entonces después es un cambio bueno porque vos no contaminas el medio ambiente también, eso es muy importante. De mi lado, hace muchos años venía queriendo saber eso, cómo producir de esa manera, y es una manera muy linda de producir, principalmente por el tema que vos producís sin contaminar el medio ambiente, que es algo muy importante en la vida. Pensar cómo trabajamos. Vivimos en un mundo capitalista y necesitamos producir dinero. Y entonces cuestionarnos cómo producimos ese dinero y con quién articulamos para generar economía, digamos, me parece que también va de la mano con la soberanía y con la autonomía y el buen vivir. Yo creo que la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación están vinculados de hecho con la justicia social. Creo que no hay que escribirlo directamente, porque si vos mejorás el acceso, reducir la pobreza, reducir la desigualdad, es obvio que eso es justicia social. No se me ocurre que el derecho a la alimentación pueda tener otra pata que no sea la justicia social. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.